Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Doctora. Laura, estás demandando a Mauricio. Dime quién es él, por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Ok, doctora, pues lo bueno. Yo pido el divorcio. O sea, que este es tu esposo. Sí, él es mi esposo, estoy pidiendo el divorcio, pido la custodia de mi hijo completa y también una orden de alejamiento. Porque siento que algún día puedo matar a este hombre. Espérate un momento. O sea, que tú quieres una orden de alejamiento en contra tuya. Sí, tú estás señora. pidiendo una orden para tú no te acercarte a él, porque lo puedes matar a él. Sí, señora. Perdóname que me ría, pero es algo extraordinario que no se da muy a menudo, que las personas pidan una orden de alejamiento hacia sí mismas. ¿Cuánto tiempo llevan casados ustedes? 5 años. 5 años. ¿Y la criatura qué edad tiene? 3 años. ¿Varón o hembra? Varón. Ok. Ahora explícame los hechos de este caso. ¿Por qué te quieres divorciar, custodia? ¿Por qué lo quieres matar? Explícamelo todo. Bueno, todo empezó cuando yo era niña. Yo soy de Colombia. Estábamos viviendo allá. Yo tenía a mi hermano de 20 años. Él era mi héroe. Cuando mi mamá no tenía trabajo, no teníamos nada que comer, él nos llevaba toda la casa, nos cuidaba, nos protegía. Para mí él era mi héroe. Sí andaba un poco raro porque a veces tenía armas y eso, pero pues a mí no sé, para mí era mi héroe y me enseñaba todo y siempre nos protegía muchísimo. Ok. Un día nos fuimos a hacer compras, pues fuimos al supermercado y dijo, entre que voy a esperar a un amigo acá afuera. Yo le dije, bueno, fui escogiendo los dulces, pero cuando de repente escuché fue disparos. Y salgo corriendo porque mi hermano estaba afuera esperándome y cuando llegó el que estaba en el piso era él. Lo primero que yo vi fue una moto que se salió muy rápido de un niño en una bicicleta. O sea, las dos cosas que vi fue eso. Luego se empezó a acumular la gente y pues yo estaba gritando diciendo que quién le había hecho eso, quién le había hecho eso y un señor me contó que había una moto como de sicarios rodeando a mi hermano y que había un niño en una bicicleta y que el niño también estaba muy cerca. Pero como le cuento a mi hermano, siempre nos protegió y siempre protegía mucho a los niños y él estaba diciendo que se corriera, vete de aquí, salte, o sea, vete de acá, no estés cerca. Y el hombre me dice que el que sacó el arma y le disparó fue el niño de la bicicleta. No las motos que él pensó que había peligro y no eran las motos, sino el niño de la bicicleta. Entonces, claro, yo al ver eso, pues dije, no, pues me dolió muchísimo. Yo duré un año que no podía comer, no podía dormir, no podía hacer nada. Y yo dije, estoy muy mal, eso me dolió mucho. Y mi madre también sabía que yo estaba mal, mi madre trabajaba en el bienestar familiar. Ok. Entonces, me dolió mucho, no pude superar eso, aún no lo he podido superar. Entonces ella vio que yo ya tenía ese dolor y muy fuerte y estaba creando venganza y me trajo para Estados Unidos. Yo empecé a vivir acá con ella ya cuando estaba mayor de edad, o sea, ya me trajo. Y ella, antes allá, ella empezó, o sea, es que me confundió. Porque me trajo un niño del bienestar familiar, ella me trajo a un hermano adoptivo. Porque ella decía que era el dolor que yo tenía que aliviar, algo que yo tenía que superar. Entonces metió a mi casa un hermano adoptivo y él sí me alivió un poco el dolor. Ok. Cuando me estaba aliviando el dolor, yo obviamente empecé a hablar con él, lo empecé a hacer mi amigo. Y por el otro lado estaba tomando la sed de venganza. Mi madre nos trajo, nos vinimos a vivir acá a Estados Unidos y acá yo me enamoré. Yo empecé a tener afecto por esa persona. Ya no ¿Por lo el veía. hermano adoptivo? Sí, con mi hermano adoptivo. Entonces yo empecé a tener afecto con esa persona. Yo ya empecé a enamorarme, ya empezamos a ver otras cosas, hablamos con mi madre, dijimos que no éramos hermanos de sangre, lo cual no nos hacía realmente hermanos y pues tuvimos una relación y con él me casé, ¿Qué es este? que es el que está acá presente. Este es el hermano adoptivo, Él fue el que mi mamá adoptó, que hoy es tu esposo. que hoy es mi esposo. Nos enamoramos, doctora. Ok. Pero yo después de estar viviendo acá, yo seguía con la espina adentro que tenía que regresar a Colombia, que quería saber quién había asesinado a mi hermano. Ella no tenía por qué regresar a Colombia, doctora. Ella No, un momento, yo sabe tenía qué es que lo regresar. Yo quería tenía que buscar regresar. venganza, doctora. Siempre quiso regresar a Colombia solamente a buscar Bueno, venganza. entonces, ¿qué pasó? Cuéntame. Tenía que regresar y él no quería ir, que porque me pasaba, mi mamá tampoco, que eso solo es sed de venganza, que no lo hagas, que esto está mal, bla, bla, bla. Y yo me voy para Colombia, me fui. Fui con el policía que dejé investigando, que logré contactarme con él, me dio el reporte policial, que acá lo tengo, que es mi evidencia. ¿Se la puedo llevar? Roberto me lo va a sacar. Y en esa evidencia me decía que el hombre que mató a mi hermano era Mauricio Rodríguez. Y Mauricio Rodríguez es el hombre que
tengo acá al lado, que fue el que mató a mi hermano. Es el asesino de mi hermano, el cual... El cual quiero matar en ese momento, por eso le pedí una orden de alejamiento. Es el que mató a mi hermano y no entiendo a mi mamá cómo lo metió a mi casa, cómo lo puso a vivir conmigo. Doctora, tiene que entender que las circunstancias... Mire, tiene que entender No. nada, ya no tiene que entender nada. Usted mató a mi hermano. Dígame que tiene que entender, dígame. Pero ¿y por qué te entregaron esto ahora después de tanto tiempo? Dios mío. Oh, déjame hacer un corto receso y regresamos con más de este caso. No se vayan. Yo sí fui la persona que impactó al hermano de ella y el que lo asesinó estaba enceguecido. A mí no me importaba, yo quería... Yo vi en él la figura de mi padrastro y lo único que pensé en ese momento era que tenía Oye. que matarlo. Caso cerrado. Realmente yo sí fui la persona que impactó al hermano de ella y el que lo asesinó, pero eso sucedió hace mucho tiempo y yo no tenía conciencia de qué estaba haciendo a esa edad, doctora. Yo realmente fui víctima de las circunstancias